Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús, a Jesús. Esta porción comienza diciendo en aquel tiempo. En aquel tiempo comienza el capítulo 14. ¿Cuál tiempo? Tiempo en el que a la luz de lo que nos está narrando Mateo, hay un rechazo hacia Jesús, un rechazo que ya vimos hace 8 días. Jesús fue rechazado ¿en dónde? ¿En dónde fue rechazado Nazaret? En Nazaret, en su tierra. Pero también no solamente hemos visto a la luz de Mateo y como veíamos hace 8 días, sino que hay otras ciudades también que se han sumado al rechazo de Jesús. Ciudades como Capernaum y Betsaida que Jesús censuró por la dureza de sus corazones. Así que en este tiempo donde se está abriendo el año de la oposición al ministerio del Señor Jesús, le llegan noticias a Jesús de la muerte de Juan el Bautista por mano de Herodes el tetrarca. Noticias que dejan ver el enfrentamiento frontal contra la instauración del reino mesiánico. Han dado muerte a aquel de quien Jesús mismo dijo: de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Eso lo dijo Jesús en Mateo 11:11. Mateo le dice a sus lectores algunos detalles importantes de este suceso, que son los que van a constituir la enseñanza de esta mañana. Primero, la motivación. Segundo, la forma. Y tercero, las consecuencias. De esta manera dividí esta porción de Mateo para exponerla hoy. Repito, la motivación, la forma y las consecuencias. Pero no podría avanzar en los detalles de la motivación, forma y consecuencias sin antes hacer notar un hecho histórico que Mateo quiere registrar aquí en el versículo 1. En aquel tiempo Herodes, pero ¿qué dice de este Herodes? Es el tetrarca, ¿sí? Hay una sucesión de Herodes. Hay varios que sustentan el título de Herodes, y es importante entonces aquí hacer notar que este Herodes, el tetrarca, es llamado Herodes Antipas. Su nombre es Herodes Antipas. Toda la historia que gira alrededor de Herodes, sus esposas, sus hijos, sus desórdenes morales,
están registrados en el libro, en los libros que escribió el historiador judío Josefo, que se llama Las Guerras de los Judíos. Él con detalle narra los sucesos que tienen que ver con toda la familia de los Herodes. Este Herodes, entonces, repito, es Herodes el tetrarca Antipas. ¿Por qué el tetrarca? Hubo un Herodes antes de este Herodes tetrarca, que se llamó Herodes el Grande, es decir, el que comenzó el linaje de los Herodes se llamó Herodes el Grande. Este Herodes el Grande tuvo 4 hijos y repartió la tierra de la Palestina, sobre la cual él era rey, entre comillas, ya explico por qué entre comillas, repartió entre sus 4 hijos la región de Palestina sobre la cual él era rey. Así que Herodes el tetrarca es uno de esos 4 reyes que está gobernando una parte de Palestina. ¿Qué parte de Palestina gobierna Herodes Antipas? Él gobierna Galilea y Perea, que son regiones que están al norte de Palestina. Hay otro Herodes que es Herodes Arquelao. Este gobierna este gobierna Judea y Samaria, más al sur, ¿sí? Y hay otro Herodes que se llama Felipe, que gobierna Traconite e Iturea. Estos son hermanos, Felipe, Arquelao y Antipas. Entonces, el Herodes que está mencionado en capítulo 2, versículo 1, si ustedes quieren acompañarme rápidamente a Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículo 1, para explicar la diferencia. Dice Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Este rey Herodes de 2:1 es Herodes el Grande, el papá de todos los otros Herodes, el papá de Herodes Antipas. Por eso aquí en capítulo 14, Mateo especifica cuál es el Herodes, el que causó el suceso que terminó con la muerte de Juan el Bautista. Fue Herodes, el tetrarca, Herodes Antipas. Otra mención importante, hermanos, en esta introducción en relación a los Herodes, es que ellos se autoproclaman rey de los judíos. En 2:1 vimos, y el contexto nos está indicando, que aquel rey Herodes el Grande se alarmó cuando los magos vinieron a preguntarle dónde está el rey de los judíos que ha nacido. ¿A quién venían a visitar los magos? A Jesús, que estaba recién nacido. Pero este Herodes el Grande se alarmó, porque él es Herodes el rey de los judíos. Pero estos Herodes, tal como se pueden ver en la historia narrada por Josefo, fueron reyes que en realidad usurparon el derecho real. No era un derecho que les pertenecía a ellos. Ni siquiera son descendientes reales o propios de los judíos. Realmente provienen, irónicamente, de los edomitas, de los descendientes de Esaú. Así que ellos no tienen ningún derecho real sobre los judíos, pero se han autoproclamado a sí mismos y cuentan con el apoyo del emperador romano de turno. Así que no les corresponde a ellos este título real. ¿A quién le corresponde en realidad según el evangelista Mateo? ¿Quién es el que tiene derechos legítimos reales sobre Israel como rey? Jesús. Por eso lo demuestra a través de su primer capítulo con la descendencia, hablando de la descendencia de Jesús. Así que estos hombres son odiados, estos Herodes, por muchos de los judíos que saben que se autoproclamaron reyes por volver a conservar la figura antiguo testamentaria del rey, de alguien que los gobierna,
pero ni es de ellos y además gobiernas a favor del Imperio Romano. Algunos tal vez se congracian con los judíos, edificándoles el templo y manteniendo, como decir, sus rituales religiosos para tratar de alcanzar algún tipo de gracia de parte de ellos. Pero en realidad, en su mayoría, son odiados. Y evidentemente este odio lo encabeza aquí de manera valiente el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista. Hablemos ahora sí entonces, habiendo dejado hablando un poco de historia, después ahora sí entremos en detalles en el pasaje. Hablemos de la motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Dónde surgió? Cuando hablo de la motivación es ese origen que da muerte, que culmina o termina en los hechos de la muerte de Juan el Bautista. ¿Hay alguien detrás de semejante escena? ¿Quién es la que está detrás de la escena? Aunque Herodes el tetrarca quiere matar a Juan el Bautista, hay alguien detrás también de escena, pullando, molestando, martillando, tramando, planeando, incomodando. Es Herodías. Herodías. Los hechos relacionados con todos los eventos morales de los Herodes son desórdenes totales. Es como si esta Herodías se casó primero con Felipe, hermano de Antipas, ¿sí? Él es tío, ella es sobrina, y este Herodes Antipas ya se había casado con otra mujer, y para unirse con esta Herodías y quitársela a su hermano, se separa de su mujer para unirse con Herodías. Unos desórdenes que el pecado realmente de fondo se llama incesto, porque son relaciones familiares allí entre estos Herodes. Este Herodes Antipas casi le cuesta la vida por el chistecito de separarse de su primera esposa, porque su suegro le declaró la guerra. Si no es porque un tercero interviene y le salva el pellejo, no estaría registrado aquí. Pero finalmente le despoja a su propio hermano de su mujer. Así que estos hechos los conoce Juan el Bautista y seguramente muchos entre ellos. Y qué vergüenza que se diga rey de los judíos cuando la ley de Dios condena estos actos de inmoralidad. Así que claramente Juan en un tiempo muy breve ha tocado con todo valor con su mensaje a todas las instancias sociales de toda la nación judía. Notemos lo siguiente, estoy hablando así a vuelo de pájaro de que el ministerio de Juan el Bautista fue un año a lo sumo, un año donde vino a proclamar arrepentimiento para recibir a Jesús, y en ese año, aunque vivía en el desierto y se alimentaba de miel silvestre, langostas, pareciera que tuviera una vida aislada, solamente era en apariencia, porque todos conocían a Juan el Bautista y su ministerio llegó a tocar las fibras aún más altas de la nación en aquel momento. Podríamos decir, en otras palabras, que al hablar a la realeza es como si en nuestros tiempos Juan el Bautista le hubiera hablado a los políticos de turno, y les hubiera hablado sobre sus desórdenes y les hubiera denunciado sin temor, sin tapujos, y le denunció también acerca de sus desórdenes. Juan el Bautista también habló a los fariseos y a los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? ¿A quiénes representaban o qué representaban ellos? Representaban la religión judía, ¿cierto? Los representantes más prominentes religiosamente hablando. A ellos también les habló. ¿Cómo les habló y qué les dijo? Con un tono fuerte, pero firme les dijo: generación de víboras, no huyan de la ira venidera. También tocó entonces otras fibras importantes, las religiosas. También habló Juan el Bautista
a, a personas en cargos importantes. Juan el Bautista le habló a publicanos y le habló también a militares. ¿Qué les dijo a los publicanos y militares? No se aprovechen de su estatus, no se aprovechen de su cargo para cobrar más de lo que es debido. En el caso de los publicanos que eran cobradores de impuestos. Ustedes cobran más de lo debido, se aprovechan de su cargo. A los militares les dice, ustedes sobornan porque quieren aplicar la ley, ¿cierto? Extorsionan entonces a algunos porque ustedes tienen el poder. No lo hagan. Y por supuesto, si habló desde los políticos, los religiosos y personas de cargos importantes, indudablemente el ministerio de Juan el Bautista fue ampliamente conocido en aquel momento. Así que no estamos hablando, hermanos, de un hombre común y silvestre. Estamos hablando de un hombre que provocó los sentimientos en esta mujer Herodías más perversos por proclamar y señalar la verdad, señalar el pecado y señalar la verdad. Esta mujer fue la que se llenó de motivos para matar a Juan. Fue esta mujer, podríamos decir, la autora intelectual de la muerte de Juan, quien procuró por medio de la influencia que tenía, tanto de poder como, digámoslo así, primera dama, y sobre su marido también, buscar la forma de matar a Juan el Bautista. ¿Qué es lo primero que hace Juan? ¿Qué es lo primero que hace, Herodes? Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Cuando Jesús oyó que Juan estaba, ¿qué? Preso, volvió a Galilea. A Juan lo apresaron muy temprano en su ministerio. ¿Quién lo apresó? Ya sabemos por capítulo 14 que fue Herodes Antipas, motivado por Herodías, su mujer, quien era la que más amargura sentía a causa de la acusación que Juan hiciera sobre su vida moral. Y es cuando llegó aquel gran día de la fiesta, cuando celebraban su cumpleaños. Volvamos a Mateo capítulo 14. Juan está preso. La descripción que hace Juan capítulo 14, versículo 3, es que Juan no solamente estaba preso, sino que además de que estaba preso, ¿en qué condición estaba? Estaba encadenado. Es que era un Barrabás, un revolucionario, que tenía que estar hasta encadenado por lo peligroso que era. ¿Cuál lengua era más venenosa, la de los fariseos o la de Juan? La de los fariseos, porque eran hipócritas. Juan no era hipócrita. Juan estaba denunciando de acuerdo a la orden de Dios, estaba preparando el mensaje, el camino para la venida del verdadero rey, y necesitaban que lo recibieran con una actitud de arrepentimiento, desde la cabeza, aquel que se autoproclamaba rey, hasta el más sencillo de los judíos. Así que este hombre está encadenado, irónicamente. Llegó un momento oportuno, el cumpleaños de Herodes Antipas, y dada la ocasión, ¿cuál es la ocasión allí? Salomé, hija de Herodías. ¿De dónde sale este nombre Salomé? Porque no está mencionada en los evangelios. Este nombre proviene también del historiador judío Josefo, es el que nos da los nombres de todos estos personajes. Salomé, aquella joven, hija de Herodías, bailó de forma encantadora y bailó de forma seductora. Y seguramente imaginemos el escenario, aquel lugar preparado, el salón lleno de hombres, lleno de trago,
lleno de amigos invitados y amigos morbosos frente a semejante baile de encantamiento. ¿Cómo se sintieron entonces estos hombres? Allí en medio de ese escenario del baile de esta mujer, Herodes hace una promesa. ¿Cuál es la promesa que hace Herodes a Salomé? Darle lo que ella pidiese. Ella, no sabemos, salió en ese momento a hablar con su madre o su madre ya sabía hacia dónde se iba a inclinar el corazón. ¿Es premeditado lo que hizo Herodías? Es muy probable que lo haya meditado por tanto tiempo y estaba planeando cada detalle, cada momento. Así que él hace una promesa a Salomé. ¿Y cuál es la petición de ella? ¿Cuál es lo que vemos en el versículo 8? Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Pensemos en la mujer, pensemos en Herodías por un momento, hermanos. En primer lugar, ella no tiene ningún reparo en ofrecer a su hija para semejante espectáculo. Piensen en una mujer que ofrezca a su hija de 15, 16 años para ofrecer un espectáculo de baile en medio de un grupo de hombres llevados por el alcohol, por la risa, por la malicia. Estaba pensando en la palabra que podría definir a esta mujer, y la palabra que pensé para esta mujer es una mujer sin escrúpulos. Una mujer que ya no discierne el bien del mal, ya no hay ningún temor. ¿Saben? Inclusive estuve buscando el significado de escrúpulo. ¿Sabe qué significa escrúpulo? Una piedra en el zapato. ¿Sí? O sea que si usted está sin escrúpulos, ¿qué pasa? No tiene la piedra en el zapato y entonces usted camina y hace y piensa y dice y sin pensar si le está causando temor. No hay ningún temor ni reverencia en sus corazones. No hay nada en el zapato que le incomode acerca de sus acciones. De ahí proviene la palabra escrúpulos. Así que esta mujer no tiene ningún reparo en ofrecer a su hija para semejante espectáculo sensual y erótico en medio de los hombres. Ahora, ¿quién es Antipas para Salomé? El tío, es el tío. Y si se quiere decir, estaba haciendo función de padrastro, si en alguna manera crió a esta joven. Y es al padrastro y tío que esta mujer la está exhibiendo. ¿Qué corazón de madre hace esto con una hija? Pero en segundo lugar, lo que quiero resaltar es que esta mujer, Herodías, ni siquiera en la fiesta de su esposo tuvo paz al saber que Juan estaba vivo. Y no se contentó con saber que estaba encarcelado y además estaba encadenado. Y en vez de pedir una bandeja de todo manjar para disfrutar y aprovechar esa celebración de cumpleaños, en esa bandeja prefirió que le presentaran la cabeza de Juan el Bautista. Ese manjar para ella fue un manjar dulce, delicioso, pero para sus discípulos, los discípulos de Juan, fue un manjar amargo, doloroso. Hablemos de la forma, en segunda instancia, la forma como muere Juan el Bautista. Para Herodías no había contentamiento al saber que Juan está en la cárcel. Quería matarlo, todos sus esfuerzos en vida estarían fomentando esta idea. Y esta mujer me hizo pensar en otra mujer del Antiguo Testamento con un espíritu también malvado y perverso. ¿Nos puede venir al pensamiento fácilmente de qué mujer me estoy refiriendo? Jezabel, Jezabel. Otra mujer también casada con Acab,
y al lado de esta pareja hay un profeta que les está incomodando también por causa de los desórdenes y decisiones de su reinado. ¿Quién es este profeta? Es el profeta Elías. El profeta Elías es el que bajo el reinado de Acab ora al Señor, cierran los cielos, no hay lluvia durante 3 años. 3 años no hay lluvia. Y es este hombre que con valentía convoca a todos los profetas de Baal y dicen, muy bien, vamos a determinar, a ver, ¿quién es el verdadero Dios? ¿O es Baal o es Jehová? Los reyes están encabezando y están a favor de Baal. Y Elías, como fiel profeta de Dios y celoso del verdadero Dios, los desafía entonces como un combate. Bueno, vamos a determinar quién es el verdadero Dios y ya sabemos la escena. Aquellos hombres no pueden combatir o se quedan chiquiticos frente al Dios de Elías, quien enciende aquel sacrificio. Pero ¿qué hizo Jezabel cuando vio a todos sus 400 profetas muertos? Dijo, mañana, y con juramento de por medio, usted también, Elías, estará como uno de ellos. ¿Qué hizo Elías? Pobre Elías, salió corriendo. Algunos censuran a Elías, pero si yo estuviera en los zapatos de él, pues con una mujer así, digo, uy, no, yo también salgo corriendo. Pero la providencia le tenía un plan diferente a Juan el Bautista. Aunque pudiéramos traer algunos elementos parecidos, la providencia del Señor quiso guardar a Elías, refugiarlo y sostenerlo allá en el exilio, pero no quiso así la providencia proteger a Juan el Bautista. ¿Lo hubiera podido hacer? ¿Cierto? Así como Pedro un día de manera milagrosa, según el relato de Hechos, fue, ¿cierto?, librado de la cárcel. Pero la providencia tenía un plan para Juan el Bautista, triste y doloroso para sus discípulos, para Jesús y sus discípulos, para los que lo amaron y se convirtieron por su ministerio, y triste también para nosotros. ¿Por qué? Por la forma. Juan el Bautista fue decapitado. Juan el Bautista fue decapitado. Ahora yo estaba pensando que decapitar a alguien, ¿qué es decapitar a alguien? Es quitarle la cabeza. Póngase en el lugar de aquel que hace este acto. ¿Qué hay en su corazón, qué hay en su mente para ser semejante? No lo está haciendo Herodes. Y no es menos perversos Herodes y Herodías, porque ellos son los que dan la orden. Pero aquel hombre que es el verdugo para descabezar a alguien, ahora yo estoy pensando aquí, que es una de las mayores crueldades que los hombres le pueden hacer a otros hombres. Es despojarle de una parte de su cuerpo sin la cual la vida es imposible. Algún hombre puede vivir sin una mano, algún hombre puede vivir sin una pierna, algún hombre puede vivir sin alguna parte de su cuerpo, pero sin su cabeza, imposible. Pero aún por encima de un tema biológico, por sobre todo es una deshonra a la dignidad humana. Esa es la cabeza allí. Cualquier hombre, santo, justo, ¿cierto? Creyente o no creyente que muera de esta manera, es una deshonra a la dignidad humana. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos criaturas que representan a Dios. Ahora, mucho más doloroso. ¿Saben por qué había la costumbre de decapitar a las personas? Cuando iban al cementerio a sepultarlos, iban a sepultar solamente los cuerpos. Las cabezas se quedaban como si fueran trofeos de victoria en las manos de aquellos que lograron y consiguieron su cometido. Así que esta mujer reservó la cabeza de Juan el Bautista como si fuera un trofeo. Algunas historias de la antigüedad nos muestran cómo muchos emisarios de diferentes reyes iban por diferentes aldeas, países o naciones y que colgaban a sus alrededores. ¿Sí los han visto?
¿Qué cuelgan a sus alrededores? Las calaveras. Y llegan a una ciudad, a un pueblo. Yo vengo de parte del rey tal a decirte que te sometas voluntariamente a la autoridad de este rey, porque si no, mira lo que te va a pasar. Así que están exhibiendo sus trofeos de reyes y personas importantes que han sido decapitadas por no someterse a la autoridad del rey X. Así que no solamente es el acto cruel, sino también lo que ellos representan. Así que estaba mirando y pensando en la Biblia cuántas otras más menciones hay de decapitación en la Biblia. En el Antiguo Testamento no hay. Otra decapitación, y las voy a mencionar porque son importantes. En Hechos 12.1 hay otra decapitación. Cuando dice Hechos 12.1 de otro Herodes también, el primer mártir de los discípulos de Jesús, ¿recuerdan su nombre? Jacobo, fue muerto a espada. Lo que esto está indicando es que fue también decapitado. Pero con todo y esto, escribí aquí, mas sin embargo, de ninguno de ellos, quienes fueran tenidos como menos que nada para los hombres de poder de este mundo, quedaron en el olvido del corazón de Dios y tienen un lugar privilegiado en su reino. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. No pierdan ahí en Mateo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. La visión de Juan el apóstol. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de quienes, hermanos, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay un rey terrenal que los tuvo en menos que nada, pero un rey celestial que les dio una posición de honor, porque murieron por testimonio, como mártires del Señor Jesús, de la verdad. No fueron menospreciados por el único y verdadero Rey al cual nosotros verdaderamente servimos. Hablemos de las consecuencias de la muerte de Juan el Bautista. Quiero resaltar dos consecuencias. La primera, traer a nuestras mentes unas palabras que dijera Juan el Bautista dentro de su ministerio, y más cuando estaba presentando al Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista estaba presentando al Señor Jesús, en algún momento hubo como una celos tal vez entre los discípulos del uno y los discípulos del otro. Jesús está bautizando más discípulos que tú, le decían a Juan. Personas están bautizando más. ¿Qué es la respuesta de Juan allí? La respuesta de Juan es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Ahora, la primera de estas consecuencias que quiero resaltar es que Juan ha menguado como Él mismo lo anticipó, aunque no haya anticipado esta forma cruel de menguar, ¿no? Y Jesús está creciendo en popularidad. Ahora, notamos que esta popularidad llegó a oídos de Herodes Antipas, después de la muerte de Juan. Por alguna razón, todos estos sucesos son tan cortos en tiempo, pero por alguna razón, Herodes manda decapitar a Juan el Bautista, y con el tiempo, tal vez meses seguramente, escucha hablar acerca de la fama de Jesús, de la popularidad de Jesús.
¿Cuál es la reacción? Seguramente sus criados son los que le llevan esta noticia a Herodes. Versículo 2. Dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora, ¿qué sentimientos hay detrás de este hombre cuando escucha acerca de Jesús que está haciendo milagros, que está haciendo sanaciones? Él dice, Juan el Bautista resucitado de los muertos. ¿Qué creen ellos de la resurrección? No lo sé. Suena más esto como no resurrección, sino como reencarnación, ¿no? Realmente la palabra, pero no es que esté mal la palabra aquí, corrijo, ¿no? La palabra es resurrección, pero al describirla Herodes parece más como si creyera en una reencarnación, como alguien que viene a cobrarle cuentas por haberle quitado su cabeza, porque en algún momento, aunque quería matarlo, había cierto temor en este Herodes por la popularidad que Juan tenía entre el pueblo. Pero yo me preguntaba, y si nos damos cuenta, es difícil describir los sentimientos de un hombre cruel. Tenía conciencia, pero la Biblia habla de conciencias cauterizadas, conciencias que ya no sienten nada, ya no, si hacen el mal ya es como parte de la cotidianidad de sus vidas. Si puede hacer los actos inmorales que hace de quitarle la esposa a su hermano, puede dar muerte a cualquiera por capricho, simplemente porque tiene el poder, tiene remordimientos, tiene cargos de conciencia. Yo diría más bien que simplemente no puede dormir, no tiene una vida de paz. Pero, ¿qué sentimientos tiene? Realmente es difícil describir los sentimientos de una persona así. Sin embargo, este Herodes tiene muchas ansias de conocer a Jesús. Escucha de él, pero quiere conocerlo. Y hay un testimonio que nos lo cuenta el evangelista Lucas. Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 23, nos vamos a dar cuenta que este Herodes Antipa finalmente conoce a Jesús, lo tiene cara a cara, no solamente ha escuchado, ahora está delante de él, va a aprovechar para hacerle un sinnúmero de preguntas. Lucas capítulo 23, versículo 6. Dice el título, Jesús ante Herodes. Es este Herodes, Herodes Antipas, que gobierna Galilea. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si este hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. La providencia estaba preparando todos estos eventos. Entonces, versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. ¿Qué concluye el versículo 9? Pero él, ¿quién? Jesús, nada le respondió, nada. Guardó silencio absoluto ante este hombre. Imagínense de cuántos leemos en el Nuevo Testamento que tienen anhelo por ver a Jesús, por conocerlo y escucharlo. Y de un momento están con él cara a cara y comienza su interrogatorio, sus preguntas. ¿Cómo lo recibiría? ¡Ay, qué bueno verlo! Hace rato que escuchaba de usted, quiero verlo, hacer algún milagrito. Y le preguntó una cosa y otra. ¿Y qué hizo Jesús? Guardó absoluto silencio. ¿Saben? Esto me conmovió mucho, porque lo escribí aquí de la siguiente manera. Este Herodes nunca más volvió a oír la palabra de Dios en boca de Jesús. En otras palabras, si no escuchó el llamado de Juan a reconocer y arrepentirse de su pecado y volverse a Dios, tampoco a él lo escucharía. Y creo de manera personal que su silencio a todos sus interrogantes
de Herodes es una forma de honrar la memoria de Juan el Bautista, al cual Herodes se rehusó escuchar. No había más palabra para Herodes. No escuchó a su profeta Juan el Bautista, no va a escuchar tampoco a quien él anunciaba, que era Jesús, el verdadero rey de los judíos. Y esto es terrible, hermanos. Es terrible experimentar el silencio de Dios. Es terrible cuando alguien se rehúsa una y dos y tres y cinco y 10 veces en oír la palabra de Dios. ¿Por qué? En el pasado, el rey Saúl se rehusó a oír la palabra de Dios en boca del profeta Samuel. Llegó un momento de angustia. Dios ya no le respondía. No había nada, ninguna palabra para él. ¿En dónde cayó Saúl para tratar de encontrar alivio para su alma angustiada por escuchar la dirección de Dios? En la adivina. ¿Y quién se le apareció allí? Samuel. Es terrible. Y no estoy hablando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha escuchado la palabra de Dios y el pueblo de Dios conoce la voz de Dios y seguramente reconoce el momento de arrepentirse y volverse a Dios. Pero usted que no ha creído en Él, ¿cuántas veces ha escuchado a Dios? No espere que Dios cierre su boca con usted, porque va a ser terrible para su alma. Anhelar, añorar que le hablen, que le indiquen el camino y que no haya ninguna señal, ninguna voz para volverse al verdadero Dios. Lo último, una de las últimas cosas que Dios dijo por medio de su profeta Malaquías fue a su pueblo, le dijo: sus palabras, pueblo mío, son duras contra mí. ¿Y qué dijeron los habitantes? ¿En qué? ¿En qué han sido duras nuestras palabras hacia ti? ¿Y saben qué estaban diciendo debajo? ¿Saben qué? Entre ellos murmuraban: eso no vale la pena servir a Dios. Eso no tiene ningún sentido seguir a Dios. Más bien, mire, sigamos el camino de los soberbios, de los impíos, que ellos sí prosperan, a ellos sí les va bien. Pero eso de servir a Dios. Y después dicen: ¿en qué hemos hablado contra ti cosas duras, Dios? ¿Qué hizo Dios después de Malaquías? Guardó silencio. 400 años de silencio. Poco conocemos nosotros sobre el periodo intertestamentario. Simplemente sabemos que hubo 400 años de silencio, pero no sabemos las luchas tan terribles que experimentó el pueblo judío con el silencio de Dios. Venían invasores del norte, del sur, se aprovechaban por aquí, se aprovechaban por allá. Hubo un emperador que hasta profanó el lugar santo sacrificando cerdos. Una época oscura, terrible, dura para ellos. ¿En qué han sido duras nuestras palabras para ti? Dios guardó silencio. Todavía Dios está hablando. Pero si nos rehusamos a escuchar la voz de Dios, después vendrá la angustia terrible, no solamente en esta vida, sino en la otra, mucho más. Así que hoy sigue siendo día para escuchar la voz de Juan el Bautista y la voz del Señor Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros y está con nosotros. Conclusión. La narración mostrada por Mateo nos deja ver que desde los pobladores más sencillos hasta las instancias más altas del poder hay un espíritu que de nuevo se rehusó oír la palabra de Dios para obedecerla. Y aunque dieron muerte a su profeta y a su Mesías, Dios en misericordia para nosotros nos dejó su testimonio escrito y todavía nos sigue hablando por el Hijo. Pongámonos de pie y oramos.
Padre, gracias por habernos dado corazones de carne